Bienvenidos de nuevo al informe. Hay dos números que definen lo que sucedió en la base aérea de Al-Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, a las 03:22, hora local del 13 de marzo. Y la brecha entre ellos no es una medida de la capacidad militar. Es una medida de por qué el aliado más rico que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente acaba de dar a las fuerzas estadounidenses 48 horas para abandonar el país. Número 1, 7. Ese es el número de cazas furtivos F-35A, Lightning del Sanán, que fueron destruidos en tierra dentro de refugios de aeronaves endurecidos, que se suponía que debían protegerlos precisamente de este tipo de ataque. Cada aeronave cuesta entre 80 y 100 millones de dólares. 7 aeronaves destruidas en un minuto representan entre 560 millones y 700 millones dólares borrados del inventario estadounidense antes de que los pilotos pudieran siquiera llegar a la línea de vuelo. Número 2. 6. Ese es el número de misiles balísticos iraníes Khorramshahr 4, que impactaron en Al-Dhafra con un error circular probable de 2 a 5 metros, lo que significa que aterrizaron a menos de 5 metros de sus puntos de mira en refugios, cuyas ubicaciones fueron identificadas a través de inteligencia de señales e imágenes satelitales. El costo de cada misil es de aproximadamente $1.000.000. Irán gastó $6 millones para destruir $700 millones en superioridad aérea estadounidense, mientras mataba a 12 miembros del personal de la Fuerza Aérea de EEIA a 19 más. Dejen que eso asiente. Quédense conmigo, porque lo que sucedió en Al-Dhafra no se trata de esos 7 aviones o esos 12 aviadores muertos, o incluso del ultimátum de 48 horas que los EAU entregaron a través del embajador estadounidense Al-Send. Se trata del cálculo estratégico que cada estado del Golfo está haciendo en este momento. Mientras ven a Irán demostrar que albergar fuerzas estadounidenses no brinda protección. Proporciona coordenadas de orientación. A los EAU no les importa si Estados Unidos gana más batallas aéreas o destruye más instalaciones iraníes o logra la superioridad aérea total sobre Teherán. A los KAU les importa si los misiles iraníes pueden impactar en el centro financiero internacional de Dubái, o en el Burj Khalifa, o en las plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable a una ciudad construida en un desierto. Y si Irán puede atacar refugios militares endurecidos con una precisión medida en metros, entonces Irán puede atacar cualquier cosa en los Emiratos Árabes Unidos que importe económicamente. Así que el cálculo se vuelve simple. ¿Es el valor de la relación de seguridad estadounidense mayor que el riesgo de que la continuación de esa relación convierta a los CEAU en un objetivo legítimo para las represalias iraníes? Los CEAU acaban de responder a esa pregunta, dando al CENT 48 horas para comenzar a retirar personal. Esta es la primera vez desde la crisis del Líbano de 1983 y 84 que un aliado de Estados Unidos ha pedido a las fuerzas estadounidenses que se vayan mientras esas fuerzas están bajo fuego, no después de que se detuvieran los combates. Durante operaciones de combate activas, las implicaciones estratégicas son totales. Estados Unidos construyó su arquitectura militar en el Medio Oriente, asumiendo que las bases de avanzada en los estados del Golfo proporcionaban acceso, logística y disuasión que hacían sostenible la proyección de poder estadounidense. Esa arquitectura se está derrumbando, no porque Irán esté ganando batallas,
sino porque Irán está haciendo que el costo económico de albergar fuerzas estadounidenses sea más alto de lo que los estados del Golfo están dispuestos a pagar. Los CAU absorbieron un ataque en Al-Dafra, 12 estadounidenses muertos, 7 aviones destruidos, 19 heridos, y la respuesta inmediata no fue solicitar más defensa aérea estadounidense o más represalias estadounidenses contra Irán. Fue decirle a las fuerzas estadounidenses que se fueran antes de que llegue el próximo ataque. Arabia Saudita está observando. Qatar está observando. El 11 de marzo, 3 misiles Sejil impactaron en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. El gobierno saudí no dijo nada públicamente, ninguna condena a Irán, ninguna solicitud de escalada estadounidense. Silencio, porque hablar crea la expectativa de una respuesta, y la respuesta crea el riesgo de más ataques iraníes, y más ataques crean el riesgo de que Riad o Jeddah o los campos petroleros en Ghawar se conviertan en objetivos. No. Qatar alberga a 10.000 soldados estadounidenses en la base aérea de Al-Ude, el cuartel general avanzado del Comando Central de por el EU. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar está enviando señales diplomáticas de que Al-Udeid podría cerrar, no que cerrará. ¿Qué podría cerrar? Que es el lenguaje de un gobierno que prueba si Washington entiende que la relación es condicional y la condición es que albergar fuerzas estadounidenses no convierta a Qatar en un campo de batalla. Irán lanzó 650 misiles balísticos y 26.000 drones. Kamikaze desde que comenzó el 28 de febrero. Estados Unidos e Israel atacaron más de 6.000 objetivos dentro de Irán, destruyendo instalaciones militares industriales, líneas de producción de misiles balísticos y redes de defensa aérea a un costo que supera los $12.000 millones solo para las operaciones estadounidenses. 19 soldados estadounidenses están muertos. Más de 100 civiles iraníes están muertos y el resultado estratégico en el día 15 es que la capacidad de misiles de Irán ha bajado un 90%. Su capacidad de drones ha bajado un 95%. Su fuerza aérea está destruida. Su armada está hundida. Y todavía está ganando porque no necesita misiles, ni drones, ni aviones para lograr su objetivo estratégico. Solo necesita que los estados del Golfo decidan que albergar fuerzas estadounidenses es demasiado caro, y esa decisión está sucediendo en este momento. Aquí está la genialidad asimétrica de lo que Irán está haciendo. Irán no está tratando de derrotar a las fuerzas militares estadounidenses en combate directo. Irán está haciendo que los países que albergan a esas fuerzas elijan entre su relación de seguridad con Washington y su supervivencia económica. La disparidad de costos cuenta la historia. Irán gastó $6 millones en misiles para destruir $700 millones en aviones. Pero el costo real para Estados Unidos no son los aviones, es la pérdida de Al-Dafra como base de operaciones avanzada. Al-Dafra alberga aviones de reabastecimiento de combustible, plataformas ISR, escuadrones de cazas y centros logísticos que apoyan las operaciones en todo el Golfo. Perder Al-Dafra obliga a los aviones estadounidenses a operar desde bases más lejanas, lo que reduce el tiempo de merodeo sobre los objetivos, aumenta el consumo de combustible y crea brechas de cobertura. El costo operativo se mide en tasas de salidas reducidas, tiempos de respuesta más largos y una menor capacidad para sostener operaciones de alto ritmo. Ese costo excede los $700 millones en órdenes de magnitud.
Irán lo logró gastando 6,0000 dólares. Si Arabia Saudita sigue a los EAU y pide a las fuerzas estadounidenses que abandonen la base aérea Príncipe Sultán, y si Qatar hace lo mismo y cierra Al-Ude, Estados Unidos pierde toda su red de operaciones de avanzada en el Golfo. Las fuerzas estadounidenses se retiran a Jordania, a bases en Irak, que están amenazadas por milicias respaldadas por Irán, y a Djibouti, que está a cientos de kilómetros del Golfo, y no proporciona una cobertura significativa del territorio iraní. Esa es una derrota estratégica, no porque las fuerzas estadounidenses perdieran batallas, porque las fuerzas estadounidenses perdieron las bases desde las que libran batallas, y perdieron esas bases no por la acción militar iraní, sino por la coermica iraní a los gobiernos que las albergan. El ultimátum de los EAU establece que el gobierno emiratí no puede garantizar la seguridad del personal estadounidense. Ese fraseo es deliberado, no es una solicitud, es una notificación de que la garantía de seguridad que los EAU proporcionaron implícitamente al albergar fuerzas estadounidenses ya no existe. La implicación es que si las fuerzas estadounidenses permanecen y ocurre otro ataque iraní, los EAU no serán responsables de las bajas o los daños, porque advirtieron a Estados Unidos que no se podía brindar protección. Se trata de un gobierno que crea una distancia legal y diplomática de un aliado, mientras ese aliado participa activamente en operaciones de combate. El precedente es catastrófico para las estructuras de alianzas estadounidenses a nivel mundial. Si los estados del Golfo pueden desalojar a las fuerzas estadounidenses durante el combate activo, porque el riesgo económico de albergarlas se vuelve inaceptable, entonces cada aliado que alberga tropas estadounidenses está evaluando si ese mismo cálculo se aplica a ellos. Los funcionarios de la administración Trump creen que los precios del petróleo caerán a $50 por barril después de que termine la guerra y se reemplace el régimen de Irán. Esa creencia asume que la guerra termina con un cambio de régimen, lo que asume que la población iraní se levanta, lo que asume que la presión militar crea un colapso interno. Ninguna de esas suposiciones está resultando correcta. Según las evaluaciones de inteligencia, Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, está gravemente herido, ha perdido extremidades y puede estar en coma, pero el régimen sigue funcionando. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sigue dirigiendo las operaciones. El gobierno todavía está tomando decisiones estratégicas sobre cuándo y dónde atacar. La estructura de mando no se ha fracturado, y lo más importante, la población iraní no se está levantando. Están resistiendo. Algunos están huyendo. Algunos están filtrando información de objetivos a la inteligencia estadounidense e israelí, pero no hay un levantamiento masivo que exija la rendición del gobierno. Mientras tanto, la estrategia de Irán no requiere apoyo popular, solo requiere que los estados del Golfo decidan que el costo de albergar fuerzas estadounidenses excede el beneficio. Y esa decisión no depende de si los iraníes apoyan a su gobierno, depende de si los líderes emiratíes, saudíes y cataríes creen que sus economías pueden sobrevivir al ser el objetivo de los misiles iraníes. La respuesta es que no pueden. Así que están eligiendo la supervivencia económica sobre la alianza militar, y esa elección le otorga a Irán una victoria estratégica que ninguna cantidad de éxito táctico en ataques aéreos o intercepciones de misiles puede revertir. Estados Unidos está enviando a la región
10.000 sistemas interceptores de drones fabricados en Ucrania. El buque de asalto anfibio, USS Trípoli con 2.500 marines, se une a los grupos de ataque de portaaviones USS Gerald Hereford y USS George H.W. Bush, que ya se encuentran en la estación. El CENTCOM utilizó misiles de precisión ATCMS por primera vez en la historia para hundir barcos iraníes y un submarino. Las fuerzas estadounidenses aumentaron las operaciones aéreas en un 20%, con aviones de ataque A-10 Bog, bombarderos B-52 y aviones de reconocimiento U-2. Francia, Italia y Gran Bretaña están negociando con Estados Unidos sobre posibles operaciones de convoyes de petroleros a través de Hormuz. Todo eso representa un compromiso y una capacidad militar masiva. Y nada de eso resuelve el problema de que los Emiratos Árabes Unidos acaban de dar a las fuerzas estadounidenses 48 horas para irse. Porque el problema no es militar, es económico y político. Los estados del Golfo construyeron todo su modelo de desarrollo sobre la base de ser lugares seguros para los negocios y la inversión en una región inestable. Ese modelo depende de no ser campos de batalla. En el momento en que se convierten en campos de batalla, el modelo colapsa. Irán entiende esto. Estados Unidos aparentemente no. La estrategia estadounidense asume que el poder militar abrumador crea disuasión y la disuasión crea estabilidad. Pero los estados del Golfo están descubriendo que albergar un poder militar abrumador es lo que crea la amenaza. Son objetivos, porque albergan fuerzas estadounidenses. Si se retiran las fuerzas estadounidenses, desaparece la justificación para atacarlos. Por lo tanto, están retirando las fuerzas estadounidenses. La carta asimétrica que le queda a Irán es Hormuz. El estrecho ha estado cerrado durante 15 días. El petróleo se cotiza entre 100 y 115 por barril. La capacidad de misiles de Irán ha bajado un 90%. Su capacidad de drones ha bajado un 95%. No tiene fuerza aérea, no tiene armada, pero aún puede hostigar el transporte marítimo en Hormuz con las minas y las pequeñas embarcaciones que le queden. Y eso es suficiente para evitar que las compañías de seguros cubran los tránsitos, lo que mantiene el estrecho económicamente cerrado, incluso si no está bloqueado militarmente. Los funcionarios de la administración Trump están preparando operaciones submarinas y de limpieza de minas para forzar la apertura de Hormuz. Si esas operaciones fracasan o toman demasiado tiempo, los precios del petróleo se vuelven incontrolables, las cadenas de suministro mundiales se congelan y la inflación aumenta en las economías occidentales. Pero incluso si Hormuz vuelve a abrirse, el daño estratégico ya está hecho. Los CAU están expulsando a las fuerzas estadounidenses. Arabia Saudita se mantiene en silencio tras ser atacada. Qatar está indicando que puede cerrar Al-Ude. La red de bases de avanzada de la que depende la proyección de poder estadounidense está desintegrando, no porque Irán haya ganado batallas, sino porque Irán hizo que albergar a las fuerzas estadounidenses fuera económicamente suicida para los gobiernos que lo estaban haciendo. Ese no es un problema táctico que más ataques aéreos o más intercepciones de misiles puedan resolver. Ese es un problema estructural en el que los intereses de los aliados y los intereses de Estados Unidos han divergido hasta el punto de que la alianza ya no es sostenible. ¿Qué sucede cuando tu aliado más rico de Oriente Medio le da a tus fuerzas 48 horas para irse mientras están bajo fuego?
¿Qué sucede cuando los ataques de precisión contra refugios endurecidos demuestran que ningún lugar es seguro? ¿Qué sucede cuando el costo económico de ser un objetivo excede el valor de seguridad de la relación con los estadounidenses? ¿Qué sucede cuando otros aliados observan y calculan si se les aplica la misma lógica? ¿Qué sucede cuando las bases de avanzada desaparecen? No porque fueron invadidas, sino porque los países anfitriones decidieron que el riesgo es inaceptable. ¿Qué sucede cuando el dominio militar táctico produce una derrota estratégica? Porque la estructura del problema hace que las soluciones militares sean irrelevantes. La respuesta es que Irán logra su objetivo estratégico sin derrotar a las fuerzas estadounidenses. En batalla, logra su objetivo estratégico al hacer que albergar a las fuerzas estadounidenses sea tan costoso que los aliados las desalojan. Y en el día 15 de esta guerra, con la capacidad de misiles reducida al 90% y la capacidad de drones al 95% y la fuerza aérea destruida y la armada hundida, Irán está ganando porque los EAU acaban de decirle a Estados Unidos que se vaya, y si Arabia Saudita y Qatar hacen lo mismo, toda la presencia estadounidense de avanzada en el Golfo se derrumbará. No por derrota militar, por coerción económica, no por perder batallas, por hacer que el costo de ganar batallas sea más alto de lo que los aliados pagarán.